¿Eres consciente de las sensaciones de tu cuerpo? ¿De cómo se siente la frustración en tu cuerpo? ¿O cómo están los músculos de tu espalda cuando te ríes? ¿O qué hace tu rodilla cuando estás enojado? Si no me puedes contestar estas preguntas con total seguridad, es porque no tienes regulación emocional y necesitas escuchar este episodio. Porque percibir y conocer las sensaciones internas de tu cuerpo es la base para tener una buena regulación emocional. Y en este episodio estaremos hablando de esto. Seguiremos hablando de la interocepción. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí al podcast de Emotional Wellness, Work on Yourself, a esta segunda temporada. Dijimos que la interocepción es la capacidad de percibir las sensaciones internas dentro de nuestro cuerpo, como el hambre, el ritmo cardíaco, la sed, las ganas de ir al baño. Pero además, la interocepción va mucho más allá de solamente percibir esas sensaciones internas, ya que incluye una amplia gama de percepciones que incluyen el cuerpo y la mente. Implica la percepción también de emociones y de cómo se van manifestando en nuestro cuerpo. Como te lo dije en el episodio pasado, es notar, por ejemplo, que tu corazón late mucho más rápido cuando tienes miedo o estás ansioso, o qué músculos de tu cuerpo se tensan cuando estás estresado. O también poder notar que no le pasa nada a tu rodilla cuando estás enojado. Pero otra cosa que hace la interocepción es que nos conecta con la conciencia de los procesos mentales, como por ejemplo la concentración, el estado de alerta, la fatiga mental, la atención, con la finalidad de que podamos decir cosas como estoy agotado. En este episodio quiero hacer énfasis en una habilidad que es indispensable para la interocepción, que es la autoconciencia. La autoconciencia lo que hace es que nos ayuda a escuchar lo que nuestro cuerpo necesita para poder responder de una manera más adecuada. Obviamente esto es esencial para nuestro bienestar físico y nuestro bienestar emocional, ya que funciona como un radar interno que te va guiando todo el tiempo para lo que es mejor para ti. Te pongo un ejemplo. Cuando sientes tu estómago vacío, puedes saber que tienes hambre y entonces comes. Pero cuando sientes como un nudo, algo así extraño en tu estómago, puedes también entender que es porque tienes miedo. O cuando sientes todos estos movimientos en tu estómago como mariposas revoloteando, podrás pensar que estás frente a una emoción que es muy intensa, que tal vez estás nervioso o que estás anticipando algo que te gusta. Te pongo otro ejemplo. Imagínate que estás en una reunión de trabajo. Acabas de exponer un proyecto del cual estabas muy emocionado, pero a tu jefe no le gusta y te critica. Y entonces, número 1, notas que estás molesto. Número 2, entiendes que esa molestia es como una mezcla de frustración y de decepción. Número 3, puedes identificar que esa mezcla de frustración y de decepción vienen por una parte por tu deseo de crecer en esa empresa, de crecer en tu carrera, pero también por otra parte por el miedo de fracasar, por el miedo de decepcionar a tus colegas de trabajo, a tu jefe y a las demás personas. Y número 4, comprendes que esa reacción emocional que estás teniendo puede estar influyendo en tu comportamiento actual. Por ejemplo, que te puedes comenzar a poner a la defensiva y entonces arruinar realmente la oportunidad que tienes en tu trabajo. ¿Notas aquí la importancia de percibir tus emociones? ¿O la importancia de ser autoconsciente para poder percibir esas sensaciones corporales que estás teniendo? Identificar y atender una sensación tiene una gran importancia, porque por una parte te va a ayudar a prevenir problemas. Si tú eres capaz de reconocer y comienzas a atender esa sensación que estás teniendo, ese problema que ahora es pequeño no se va a convertir en un problema después muy grande. Te pongo un ejemplo. Si eres capaz de reconocer que en este momento estás cansado y lo atiendes, o sea, tomas una siesta o tomas unas vacaciones, depende del tipo de cansancio que tengas, vas a prevenir que después termines en burnout o realmente fatigado, realmente agotado. Si eres capaz de reconocer en tu cuerpo que en este momento estás estresado, entonces te puedes poner a hacer técnicas de relajación, te puedes otra vez dar un descanso
y entonces vas a prevenir que posteriormente la cantidad de tu estrés se vuelva crónico y te dé un infarto. O algo mucho más simple, el entender que tienes ganas de ir al baño te va a evitar accidentes. Por eso es tan importante entender tus sensaciones y atenderlas. Esto nos va a llevar obviamente a tener un bienestar físico y un bienestar emocional, porque vas a tener ese equilibrio entre tu cuerpo y tu mente. Entiendes qué es lo que estás sintiendo y lo estás atendiendo, entonces todo está bien. Pero obviamente para esto se necesita de la autoconciencia. Así que hay que trabajar en esta autoconciencia que te digo es una habilidad indispensable de la interocepción para realmente entender cuáles son tus necesidades de tu cuerpo y poderlas atender. Acuérdate, el chiste es escucharlas y atenderlas. Y con esto vas a lograr la regulación emocional, porque vas a poder identificar y vas a poder gestionar esas sensaciones corporales que sabes que te van a llevar a ciertas emociones o a ciertos estados de ánimo. Y claro está, también comportamientos, porque ya sabemos que cuando tenemos ciertas emociones tendemos a comportarnos de maneras diferentes. Esto es muy interesante porque la interocepción se aprende desde el momento en el que nacemos. Por ejemplo, con los bebés. En los bebés las respuestas a estas sensaciones físicas son mucho más básicas e inmediatas. Te pongo un ejemplo. Un bebé comienza a sentir algo y llora. Y llegan los cuidadores, los papás generalmente, y lo alimentan. Y entonces se calma esta respuesta física de hambre que estaban teniendo. O sea, el bebé siente una sensación física que vendría siendo el hambre. Después hay una reacción física y emocional que vendría siendo el hecho de llorar. Y posteriormente hay una acción que viene siendo que lo alimentan. Aquí la interocepción es muy básica y las respuestas, como te decía, son prácticamente inmediatas. Pero conforme vamos creciendo, este proceso se va haciendo cada vez más complejo. Tenemos primero que nada una sensación física que vendría siendo el hambre, igualito que el bebé, pero posteriormente vamos a tener un pensamiento. Ya entendimos nosotros que esa sensación se llama hambre y sabemos que se quita con la comida, pero podemos pensar, ya casi llego a la casa, como en la casa, o todavía no es mi hora de comer, o tengo que hacer la dieta. O sea, ya hay pensamientos de por medio. Tu cuerpo detectó algo a través de esa sensación física, pero tu cerebro lo interpretó y ya sea creó un pensamiento o un juicio sobre esa sensación física que tuvo. No es mi hora de comer, voy a comer en la casa, estoy a dieta, lo que sea. Y por último ya está la acción. En base a ese pensamiento que tuvimos, vamos a decidir cómo actuar. A medida que nos volvemos más adultos o más grandes, estos procesos del pensamiento y de la acción se van volviendo más complejos y le vamos agregando la autorregulación, la planificación y la toma de decisiones. Nuestras acciones se van mediando en base a estos componentes. Aunque la secuencia básica de sensación, pensamiento y acción es prácticamente la misma entre los bebés y entre los adultos tenemos un nivel más alto de conciencia, de regulación y de reflexión, tal y como te lo expliqué en el episodio pasado. Esta evolución en el proceso permite que tus respuestas y tus acciones sean mucho más adaptativas, o sea, que te ayuden a sobrevivir más. Pero de cualquier manera, la interocepción sigue siendo el primer paso en este proceso. Los bebés aprenden a conectar sus sensaciones físicas con las respuestas de los adultos. Por ejemplo, tal y como te decía hace rato, un bebé llora porque tiene hambre, sin saber que tiene hambre. El adulto que lo cuida, que lo conoce, llega y lo alimenta y refuerza que cuando el bebé tiene hambre y llora, llega el adulto y lo alimenta y se le quita esa sensación que tenía, esa sensación que el bebé percibió. Y entonces esto se refuerza más, el bebé crea esa conexión y conforme va creciendo va aprendiendo que la comida quita la sensación del hambre. Entre más crece el bebé, pues obviamente las sensaciones van cambiando y a través del juego, a través de la exploración, el bebé va entendiendo qué otras sensaciones físicas puede sentir y cómo se van a atender esas sensaciones. A través de la exploración y a través del juego, el bebé entiende cómo es que se siente feliz, molesto, triste, enojado. El mover su cuerpo, el tocar, el sentir, el jugar, el explorar,
los ayuda a entender cuáles son sus sensaciones físicas. Igual, el hacer todo esto los ayuda a explorar sus estados emocionales. Todo esto se logra solamente a través de la observación y de la experiencia. Esta autoconciencia básica es indispensable, es la base para posteriormente tener una comprensión mucho más profunda de la interocepción a medida que van creciendo. Es por eso tan importante que dejemos a los niños explorar, jugar, divertirse, sentir. Para muchos adultos que no han desarrollado la interocepción, puede ser realmente un reto, realmente desafiante el ser autoconscientes, el detectar o entender cuáles son sus sensaciones corporales y prestar atención a todos los demás estímulos que existen a su alrededor. Esto especialmente en situaciones de estrés o donde hay una alta demanda cognitiva, ya que además en el adulto, por ejemplo, puede haber una atención dividida. O sea, para el adulto puede ser especialmente difícil dividir su atención entre las sensaciones internas que está teniendo y los estímulos de alrededor, que si le están hablando en el trabajo, o que si va manejando, o que si tiene que hacer otras cosas a la vez. O sea, es muy difícil para el adulto dividir la atención entre entender cuáles son las sensaciones internas que está teniendo y el por qué las está teniendo, y al mismo tiempo poner atención a todos los demás estímulos de alrededor, que si te hablan en el trabajo, que si ya te sonó el celular, que si vas manejando, que si todo lo demás. Especialmente cuando no se está acostumbrado a entender qué es lo que estás sintiendo, como cuando estás más acostumbrado a estar en automático. Número 2, por una sobrecarga sensorial. Al intentar procesar tanta información de la cual nunca se habían dado cuenta o nunca se habían puesto a entender, puede llevarlos a una sobrecarga y que esta sobrecarga los lleve a no tomar decisiones de una manera efectiva. Número 3, hábitos arraigados. Los adultos pueden tener patrones de conducta ya tan automáticos que si no practican, si no realmente se ponen a ser conscientes de lo que hacen y ponen todo su empeño en ello, puede ser muy difícil cambiarlos. Número 4, por falta de práctica. Si no se ha cultivado lo que es la interocepción, no se tiene esa práctica, puede llegar a parecer una tarea sumamente abrumadora. Número 5, por los tiempos de respuesta. Muchas veces el entender cuáles son tus sensaciones físicas, como no se tiene práctica o no es algo que se haya hecho antes, puede tomarte tiempo y puede ser algo que no tengas, especialmente cuando tienes que dar respuestas rápidas, cuando estás ante demandas de respuestas rápidas, de reaccionar. Número 6, ansiedad por el desempeño. Esta es una de las más comunes y es que paradójicamente, por la presión que se tiene de querer hacerlo bien, esta presión termina dificultando la atención a las sensaciones corporales y entonces se dificulta más el proceso. Notamos que hemos perdido la capacidad de ser autoconscientes o la capacidad de conectar esas sensaciones físicas con nuestros pensamientos y con nuestras emociones cuando estamos teniendo ciertos síntomas que te voy a mencionar a continuación y que si notas que tú los tienes, es una señal definitiva de que tienes que trabajar en tu autoconciencia y obviamente en tu interocepción. Número 1, ignorar o malinterpretar las señales de tu cuerpo. ¿Cómo se vería esto? No darte cuenta que tienes sed o que tienes hambre hasta que ya estás comiendo, ya estás tomando agua y que dices, wow, tenía mucha sed, tenía mucha hambre. O al revés, comer demasiado y no darte cuenta que ya estás lleno hasta que ya no hay comida y dices, oh, de verdad, ya no puedo más. También cuando has estado trabajando mucho, no te diste cuenta que ya estabas cansado hasta que terminas y dices, me agoté demasiado. O cuando no reconoces las señales de dolor o de malestar en tu cuerpo hasta que ya son sumamente graves. Número 2, la dificultad para identificar tus emociones. Esto vendría siendo identificar que tienes una emoción muy intensa, a lo mejor como la tristeza o como el miedo, pero no saber de dónde vienen o por qué la estás sintiendo. Vendría siendo un decir, estoy triste pero no sé por qué. O al revés, entender la sensación física, vamos a decir, sientes como algo en el estómago, como ese nudo en el estómago, pero no sabes qué significa, no sabes qué significa miedo o tristeza. Y dices, pues lo siento, pero no sé qué es. Número 3, problemas de regulación emocional, que se podría ver como estos estallidos de enojo o de ira que luego las personas tienen, o que de repente tienes
como muchas ganas de llorar y comienzas a llorar de manera descontrolada, o cuando estás muy estresado y no puedes relajarte y no puedes calmarte y no sabes por qué. Y es porque has dejado que estas emociones se acumulen en ti. No las has regulado adecuadamente. Número 4, tener decisiones basadas en factores externos, que vendría siendo como tener horas y normas muy estrictas en ti. Vamos a decir, todos los días desayunas a las 7 de la mañana y son las 7 de la mañana y ya no te preguntas si tienes hambre o no tienes hambre, simplemente sabes que tienes que desayunar. Y entonces te vas a desayunar sin realmente poner atención a tus señales de hambre y de saciedad. Esto es muy importante, sobre todo en niños, porque muchas veces no se les permite sentir el hambre o la saciedad. Tienes que comer ahorita o te tienes que acabar todo en el plato. Igual no se les permite elegir muchas veces las horas de sueño y entonces comenzamos como a perder esta parte de la autoconciencia y del entender las sensaciones físicas con las sensaciones emocionales y pensamientos que estamos teniendo. También se podría ver como dejar que otras personas decidan lo que tú estás sintiendo, en lugar de poner atención a cuáles son tus sensaciones físicas, tus pensamientos y lo que estás realmente sintiendo, cuáles son tus emociones. Se podría ver como, por ejemplo, cuando una mamá comienza a hablar por un niño. Y número 5, estrés crónico o enfermedades psicosomáticas. Tener dolores de cabeza, tensión muscular, problemas digestivos y otro tipo de enfermedades que pareciera no se sabe de dónde vienen y que vas al doctor y no te saben decir y es que es por una cosa y es por otra, cuando realmente es porque no estás controlando tu nivel de estrés o no estás regulando tus emociones. Así que si notaste que tienes una o más de estas señales y síntomas, te invito a que comiences a desarrollar la autoconciencia y la interocepción. En el episodio pasado de podcast te hablé de cómo desarrollarlo. Si no lo has escuchado, te invito a que vayas inmediatamente y lo escuches. Te lo voy a dejar aquí al final del episodio, al final de este episodio en los videos sugeridos. Pero igual te voy a recordar algunas de las cosas de manera muy rápida que puedes hacer para desarrollarlo. Número 1 vendría siendo la práctica gradual, que vendría a ser comenzar con ejercicios de atención plena en momentos en los que realmente estés tranquilo, en momentos que no estés bajo presión o en un lugar muy demandante. Por ejemplo, tal vez estás desayunando y poner atención a qué es lo que estás sintiendo en tu cuerpo, en tus emociones, qué es lo que estás pensando en ese momento. Y nada más, en ese momento que es tranquilo. Número 2, con técnicas de anclaje, que vendría siendo utilizar un punto de enfoque como por ejemplo puede ser la respiración para alternar la atención de lo que viene siendo lo interno y lo externo. Al momento de ponerme a respirar, estoy prestando atención a mi respiración y qué es lo que sucede dentro de mi cuerpo, no a todo lo demás que está afuera. Número 3, a través del mindfulness integrado, que es integrar estas técnicas de mindfulness, o sea, de atención plena en diferentes momentos de tu vida cotidiana, cuando vas manejando, cuando estás comiendo, en algún momentito del trabajo, etc. Número 4, establecer recordatorios. Esta de hecho es una de mis favoritas porque implica poner alarmas o post-its, por ejemplo, alrededor de tu oficina o alrededor de todos lados donde puedas, en tu casa, en el espejo, donde quieras, para que en momentos aleatorios del día te recuerdes que puedes darte un minutito para prestar atención a cómo te sientes, otra vez, a las sensaciones físicas y a las sensaciones emocionales de tu cuerpo, a tus pensamientos también. Y número 5, apoyo profesional, que es trabajar con tu terapeuta o con algún coach que esté especializado con el que puedan trabajar en técnicas de regulación emocional e interocepción. La autoconciencia y la interocepción son habilidades que se desarrollan con la práctica, así que no te preocupes. Al estarlas practicando, vas a poder tomar decisiones que estén mucho más alineadas a tus necesidades físicas y tus necesidades emocionales, que obviamente esto te lleva por el camino del bienestar emocional, que como ya sabes, es siempre una prioridad. Muchas gracias por escucharme, nos vemos dentro de 15 días. No te olvides de suscribirte, darle like y compartir este episodio, así como dejarme 5 estrellas de calificación. Me ayudas mucho y si no has visto el episodio pasado de podcast, velo, aquí te lo dejo. ¡Nos vemos!